Procedo a presentar al primer exponente, Federico García Larraín, magíster en Filosofía de la Universidad de Concepción y profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián en Concepción. El nombre de su ponencia es El bien común, una idea mal entendida. Adelante, Federico. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores de este congreso y por todo lo que han hecho, y agradecer a los asistentes, tanto presenciales como remotos, por darse la molestia de escucharnos. Voy a comenzar diciendo que esto es sobre todo un ensayo, un trabajo sobre una idea en desarrollo, por lo tanto son bienvenidas todas las dudas, objeciones y comentarios que puedan hacerle a esta ponencia para seguir desarrollando la idea y tratar de profundizar un poco más la cuestión que voy a plantear aquí hoy. Por otra parte, tampoco voy a decir nada radicalmente nuevo, voy a tratar de reformular algunas cosas quizás ya sabidas y expresadas por otros anteriormente. Para introducir el tema, podemos considerar que en tiempos de polarización en una sociedad, y cuando todavía queda alguna esperanza para superar la polarización, suele surgir la pregunta por lo común, por lo que une a una sociedad. Las respuestas que se dan habitualmente suelen ser, me parece a mí, bastante superficiales e insatisfactorias. Nos une la bandera, nos une el himno, sí, pero en fin, eso no basta para unir a una sociedad. Sabemos que una sociedad, una comunidad política, no es lo mismo que una aglomeración de personas, una cierta cantidad de seres humanos que están en un determinado lugar en un determinado momento. Y eso hace que uno se pregunte dónde radica la diferencia entre una aglomeración de personas y una sociedad. Cuando se trata de deliberar sobre el futuro de una comunidad política, surge la pregunta por el bien común, la acción común que busca un fin común. Las respuestas que a veces se encuentran acerca de lo que es el bien común no siempre son demasiado concretas. Voy a poner 3 ejemplos, que los tomé porque son los que más me han salido, pero puede que haya otros. Si tomamos, por ejemplo, la Constitución política todavía vigente, dice en el capítulo 1, artículo 1, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Luego el Catecismo se refiere más bien de pasada, pero al desarrollo del grupo mismo, pero vuelve sobre los derechos de los individuos, y más adelante menciona la paz y la seguridad como elementos del bien común. Y por último, el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que junto con el Catecismo toman su definición del bien común de la Constitución Apostólica Gaudium Spes, dice: según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto en el cuerpo social, siendo de todos y de cada uno, es y permanece común porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. Observamos que en estas 3 definiciones del bien común, si bien hay matices de diferencia, tienden en un primer momento a referirse al bien de la suma de los individuos de la sociedad, aunque después matizan y se refieren al grupo completo. Ahora, es natural pensar así acerca del bien común, más como una suma de bienes que el bien del todo, aunque con esto me adelanto un poco, porque nuestra sociedad está pensada, por una parte, a partir de los derechos individuales, que se refieren principalmente a bienes particulares. También nuestra sociedad está, de alguna manera, pensada
en base a una diversidad de proyectos de las distintas personas, el llamado pluralismo. Pero esa concepción de la sociedad, ya sea en base a derechos individuales o en base al pluralismo, no es muy compatible precisamente con la idea de algo propiamente común. Para aclararlos un poco, podemos tomar como punto de partida la noción de bien como fin, tomada de la filosofía aristotélica tomista. El bien común es el fin común, el propósito común. Ahora hay que hacer una precisión en cuanto a lo común. No es lo mismo que todos en una comunidad quieran lo mismo, la misma cosa, a que lo que se quiera sea realmente común. En un negocio, por ejemplo, los socios, el ejemplo admite más matices, pero entiéndase en su sentido quizás más básico. Pero en un negocio los socios se asocian y colaboran unos con otros porque todos quieren lo mismo, que son ganancias, para este ejemplo. Pero lo que buscan no es ni puede ser común, porque al final esas ganancias se dividen en partes para cada uno por separado. U otro ejemplo, si un grupo de personas se juntan y colaboran entre sí para construir un puente, por ejemplo, lo que busca cada uno es poder cruzar él al otro lado. O sea, el cruzar al otro lado al final sigue siendo un bien para el que lo hace, para la persona individual que lo hace. Y estas cosas están bien, lo que pasa es que no son bienes comunes. Quizás son bienes individuales buscados en colaboración con otros, pero no es lo mismo que un bien común. Un bien común, para que sea común, tiene que ser más que de todos, del todo. No es lo mismo el bien de todos y de cada uno, que esa expresión se repite en las definiciones que vimos, que el bien del todo. Por eso, bueno, el compendio de la doctrina social de la Iglesia aclara que el bien común no es la suma, el bien de la suma de las partes, aunque sea un elemento del bien común. Podemos ilustrar esto con otro ejemplo. Si se toma un artefacto como un automóvil, no basta que cada parte del auto esté en buen estado para tener un buen auto. Lo que hace que el auto sea un buen auto es la unión de las partes. Lo mismo ocurre en un grupo humano, como un equipo de fútbol o una orquesta. No es suficiente que cada jugador esté sano, de buen ánimo y en buen estado físico para que haya un buen equipo. Se necesita la interacción entre los jugadores. No es lo mismo el bien de cada jugador, que sea la salud, la habilidad o lo que fuera, que el bien del equipo, que es el triunfo, o que el bien de todos los clubes de fútbol, que es el desarrollo del juego. Ahora bien, la unión de las partes está dada por la función, es la finalidad la que da la forma. Desde ese punto de vista, no es que el fin particular, el de la parte, se oponga al bien común, como a veces nos parece, sino que se subordina a él y de él deriva su sentido. Una parte del automóvil sin las otras partes no llega a ningún lado. Y un jugador que se entrena y se cuida para jugar bien, pero no tiene un equipo deportivamente, es poco y nada. Por otra parte, el jugador se entrena y se cuida para el equipo, y es precisamente el juego lo que da sentido a lo que ese jugador hace personalmente. Esta manera de entender el bien común y su relación con el bien de las partes se topa con algunas dificultades cuando se llega al nivel de la comunidad política. A nivel de grupos más pequeños me parece a mí que se entiende fácilmente, porque la comunidad no parece tener un fin específico como una orquesta o un equipo de fútbol, y porque además la comunidad se compone de individuos y no de partes, que hay que considerarlos humanamente y no en cuanto a una función como un jugador de fútbol. Otra dificultad está en que entendemos los bienes de los individuos fácilmente y a veces tendemos a concebir la sociedad en función de esos bienes. Si uno se pregunta ¿para qué existe la sociedad? ¿Cuál es su fin? No se puede responder simplemente que exista para sí misma, que su fin sea su perpetuación como una especie de organismo, aunque algunas sociedades antiguas se concebían así. Pero también es frecuente encontrar la respuesta de que la sociedad existe para el beneficio de sus miembros. Pero eso no aclara si el bien es común o es una suma de bienes particulares como salud, vivienda, instrucción, recreación, vestimenta, etc. Pero es difícil que la sociedad exista simplemente para beneficiar a sus miembros, que vivamos juntos simplemente porque nos conviene, porque es mejor para uno vivir con otros que vivir solo. Una sociedad necesita, para subsistir, que algunos de sus miembros estén dispuestos a dar más de lo que reciben. En ese sentido, no estarían viviendo en la sociedad por los beneficios, sería para ellos una pérdida. Uno puede ver algunos ejemplos de esto. Uno de ellos es, por ejemplo,
la paternidad, la maternidad y la crianza de los hijos, digamos, que requiere de un gran esfuerzo o grandes esfuerzos de todo tipo, cuyo retorno no es inmediato. Y por eso en una sociedad pensada en los beneficios, este tipo de actividades que requieren más de lo que retribuyen está a la baja. Algunos tienen que estar dispuestos a darlo todo, a perderlo todo. Uno puede pensar, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y de Orden. El juramento a la bandera, si no me equivoco, sigue con la cláusula hasta rendir la vida si fuese necesario. Los bomberos, personal de salud en tiempos de epidemia, etcétera, son personas que dan a la sociedad muchas veces más de lo que reciben porque lo dan todo, dan su vida misma. A ese respecto no me puedo aguantar poner una cita de McIntyre que dice que cuando se da la vida o el Estado moderno le pide a un ciudadano dar la vida por él, es como si le pidiera, este Estado moderno que es un proveedor de servicios, es como si le pidieran a uno que muriera por la compañía de teléfono, ¿no? Debe haber algo más para la sociedad, si es que la sociedad nos puede llegar a pedir eso, a arriesgar la vida por ella. Si el bien de una persona incluye los bienes que se producen cuando está con otras personas, el bien de la persona también es participar de un bien en común con otros, no solamente de obtener un bien para él con otros. Uno puede referirse a la cita bíblica, no es bueno para el hombre estar solo, y de la misma manera dice Aristóteles que nadie querría vivir sin amigos. Entonces no es que vivamos con otros simplemente porque nos conviene, sino que cuando vivimos con otros logramos algo superior quizás a nosotros mismos. El bien de la persona se logra con otros, no por necesidad de colaborar para obtener lo que no se puede lograr en solitario, como se hace en un negocio o en la construcción de un puente, sino porque el bien de la persona está en la misma relación con otros, una relación que nuevamente se basa en un fin común, algo que los une. Volvamos a las consideraciones anteriores. ¿Para qué existe la comunidad? ¿Cuál es su bien común, su fin común? Se pueden dar una variedad de respuestas. Los derechos individuales, podemos recordar las palabras de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Para salvaguardar estos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres. Una sociedad pensada no para lograr algo en común, sino para cuidar algo particular. La comunidad pensada para el individuo, en la medida en que exacerba el lenguaje y la noción de los derechos, tiende a tensionarse, porque los derechos al final terminan remitiendo al individuo y eso produce más una separación que una unión. Y es cosa de ver cómo se está dando esto. Ya dijimos que un elemento del bien común es el bien de las partes. Pero eso no es el bien común, sino que el bien de las partes existe para el bien común. Un segundo elemento es la unión armónica de las partes. En el caso de una comunidad, a esto se lo puede llamar la justicia, que después a su vez produce el orden y la paz. Pero nuevamente la unidad es para lograr un bien. O sea, la cohesión que puede haber, ya sea entre las partes de una máquina o un equipo de fútbol o los músicos de una orquesta, es para algo, no se cohesionan simplemente para estar cohesionados. Y este bien de la sociedad, aquello que busca la sociedad, podría nuevamente concretarse una variedad de bienes. Uno podría pensar, por ejemplo, en la gloria de la conquista en alguna sociedad guerrera, o la belleza de una ciudad, o como el caso que uno podría notar de nuestra sociedad, que pareciera que existe simplemente para ampliar la libertad de las personas. Por supuesto que en algunos casos esos o no serían bienes verdaderos, como la gloria de la conquista en una sociedad guerrera, o en otros casos no sería común, como el caso de una sociedad que exista simplemente para la libertad de sus miembros. Otros bienes podrían ser el conocimiento, la excelencia en los trabajos y también la misma vida en común, aunque eso reviste de cierta vaguedad, que en la contingencia da origen a formas de vida comunes propias de cada comunidad que permiten a los seres humanos asociarse unos con otros y también nuevamente buscar bienes en común, como la vida familiar o el conocimiento o la excelencia en los trabajos, pero concretados en una forma de vida en común, y el bien común podría estar entonces en la conservación de esa forma de vida que permite cosas buenas. Ahora,
preservar una forma de vida en común necesita que muchos entreguen más de lo que reciben, al menos en alguna etapa de la vida. Es lo propio, uno podría decir, de la madurez, que la persona se haga cargo de sí misma y de más cosas que sí misma, te dando más de lo que recibe. Y requiere también que algunos estén dispuestos a sacrificarse completamente para proteger esa comunidad que encarna una forma de vida. Para terminar, una última consideración, que también la tomo de McIntyre, que me parece que ilustra un aspecto de la vida actual, que es que si se olvida el bien común, se olvida el proyecto común de un grupo de personas, se olvida el nosotros, solo queda el yo y el tú, o el ustedes, el individuo y el resto. Se tiende a confundir el bien común con el bien de los otros, no un bien que nos incluya a todos. Y por eso dice McIntyre que en la modernidad, que no conoce el bien común, porque postula una sociedad que es pluralista y que simplemente salvaguarda derechos y libertades, en esa modernidad la moralidad se reduce simplemente a una defensa del altruismo, y con eso, a mi parecer, se aclaran unas cuantas cosas. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Federico, por tu ponencia. Abrimos el espacio para preguntas. Recordamos que las personas que están conectadas vía remota también pueden hacerla a través del chat. Muchas gracias, Federico, por tu ponencia. Yo diría que tu clara ponencia deja al trasluz la tremenda confusión que hay aquí en este tema. Y que no pretendo solucionarla yo, pero por lo menos veo que hay como tres cosas en juego. Hay por una parte la antigua noción de fin último, que uno pudiera hablar el fin último de la persona o el fin último de la sociedad, o el fin último de la persona en sociedad. Está por otro lado el tema de las condiciones mínimas, casi uno podría decir, requeridas para que este fin último en alguna hipótesis pudiera llegar a realizarse. Y hay como una cosa intermedia entre las dos, que no es, ni son ni las condiciones mínimas ni tampoco el fin último. ¿Estoy más o menos orientado o no? No, yo creo que sí. Sí, lo difícil es precisamente establecer el fin último para una comunidad política, porque claro, las comunidades, también hay confusión en cuanto a los fines de las comunidades más pequeñas. O sea, si uno empieza a hablar para qué una universidad, uno encuentra montones de respuestas, digamos, que no aclaran qué es lo que atrae, qué es lo que junta a gente de facultades tan diversas. Uno se pregunta qué es lo que nos une con la gente de, no sé, arquitectura o medicina veterinaria, no está muy claro lo que nos una, digamos. Más que estemos juntos en un mismo lugar porque nos conviene, digamos, pero nada más que eso. Y en cuanto a las condiciones mínimas, me parece sí, que eso es quizás lo más fácil de comprender. Pero claro, cuando ya se habla del fin último de una sociedad política, no es fácil responder, no sé, ¿para qué existe una comunidad nacional como la nuestra? O sea, ¿para qué existe Chile? No sé si ya con esto me alargo demasiado, pero claro, la respuesta no es fácil, siempre termina siendo vaga, pero recuerdo ahora, a propósito de tu pregunta, que claro, en su libro de Moral Social, el padre Hurtado se pregunta y afirma eso, acerca de la misión de los países. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la misión de un país como el nuestro u otro? Digamos, no está claro, digamos, cuál sea esa misión. Hay que la moderadora. Profesor Emilio, sí. Eugenio Yáñez, hay muchas preguntas. ¿Y atrás también? ¿Empezamos por atrás? Como quieran. ¿No? Así, sí, no. Bueno, Federico, ¿no será porque el tema, o sea, el término bien común, hablando de lógica clásica, no es ni unívoco ni equívoco, sino que es análogo? Sí, por supuesto. Ahí Entonces está. Yo creo que por ahí sí. está la gran dificultad, sí. porque no nos vamos a poner a hablar en el fondo que inclusive entre nosotros mismos hablamos de repente mal, en el ámbito universitario también se habla muy mal o tienen poca formación en temas de definición. Entonces
Yo creo que el gran problema del bien común es precisamente eso, o sea, que da para mucho porque precisamente es un término análogo. Sí, Y efectivamente. al menos, no sé si será interesante de repente, aparte de McIntyre, a lo mejor, como es un término análogo, de repente ir a los clásicos. O sea, yo creo que a mí me sirvió mucho un pequeño libro de Santiago Ramírez, ¿ya? De Pueblos y Gobernantes al Servicio del Bien Común, que creo que en el fondo te puede dar como la clave de lo que tú estás planteando, ¿ya? Y porque el bien común, repito, hay otro libro que Antonio Millán Pueye escribió para los que trabajaban en la construcción, lo publicó por ahí por la década del 60, Persona Humana y Justicia Social. Y resulta que yo de repente hago ese curso y siempre me quedo con la idea de los 7 capítulos que tiene, que el que más les cuesta entender repito, a gente universitaria, gente que trabaja inclusive en el ámbito operario, es el tema del bien común. O sea, siempre me quedo con esa idea que por más que lo explico, mientras más lo explico, como que más les cuesta. Pues yo creo que va por eso, porque es un término análogo. Sí, no, y ahí está la gran dificultad. Completamente de acuerdo con eso, no. En la misma línea de la complejidad o la confusión del bien común, si entendí bien, ninguna obra concreta, hospital, puente, universidad, colegio, en sentido propio es una obra de bien común, sino que es una obra que sirve a los bienes de algunos en particular y que eventualmente podría orientarse, pero con el ejemplo que pusiste tú del puente, Sí. El puente nunca va a ser un bien común, A ver, aunque todos de esa comunidad transiten diariamente por ese puente. A ver, se puede ver a varios niveles. En un principio uno puede decir no, porque es un bien material. Los bienes materiales no se pueden tener en común. A modo de ejemplo, a veces le preguntaba esto a los alumnos, les pido un ejemplo bien común, me dicen una plaza pública. Entonces, si uno entra al detalle, en la plaza que está cerca de mi casa hay un cajón de arena. El cajón de arena lo ocupa un niño, si lo está ocupando un niño no lo puede ocupar otro niño, se pelean. O sea, uno dice es un bien común, pero o sea, es un bien de todos, pero es fuente de conflicto. O sea, porque dos niños no pueden ocupar la misma esquina del cajón de arena al mismo tiempo, no la pueden tener en común, como la amistad. Ahora, la construcción de un puente puede ser un bien común en cuanto un grupo de personas, por ejemplo, busca perfeccionar la técnica de la construcción de puente. En cuanto ellos sirven a la ingeniería como área del conocimiento, sí, el desarrollo de la ingeniería es un bien del cual todos pueden participar de manera simultánea y completa. Por lo tanto, es imposible que haya conflictos. O sea, si yo estoy desarrollando la ingeniería, nadie tiene por qué pelearse conmigo por eso. Pero si yo estoy cruzando el puente en una dirección, puede venir alguien en la dirección contraria y chocamos. O sea, entonces, en un sentido, hay ciertas cosas que pueden ser colaboraciones para bienes particulares, pero otras, en cambio, son colaboraciones para un bien que es realmente común. No sé si me aclaro con él. Le daríamos vuelta en el almuerzo. El profesor Emilio. Gracias, Federico, por tu presentación. Yo pensaba un poco a propósito de lo que decía Eugenio y Alejandro, si el bien común tiene algo que lo haga característico como tal, digamos, que no responda simplemente o decir el bien del conjunto, pero el bien del conjunto, ¿qué significaría eso, digamos? Claro. Es que habría que primero, para decir el bien conjunto, hay que aclarar de qué conjunto. Entonces, claro, si uno parte con grupos pequeños que comprendemos fácilmente, como un equipo de fútbol, uno puede decir el bien de un equipo de fútbol es el triunfo. Y eso sí tiene una característica, que es un bien de todos, del cual todos participan al mismo tiempo de manera completa, porque el triunfo es de todo el equipo. Y si me permiten una consideración quizás que excede mis capacidades y este congreso, pero si uno se pregunta por qué el fútbol es lo que más une a la gente hoy día y es lo que más da significado a sus vidas, bueno, es precisamente porque yo creo que es una de las pocas instancias hoy que permite la participación de un bien común, porque da lo mismo cuántos hinchas de mi equipo haya, si ganamos todos y todos ganamos de igual manera y estamos más contentos mientras más gente haya participando de eso.
lo cual no ocurre con, bueno, primero, ningún bien material. Los bienes materiales se acaban de satura. O sea, si hay una plaza, no voy a estar más contento mientras más gente haya en la plaza, porque la plaza se llena, digamos. Pero hay un punto ahí que me quedé pensando también, que la plaza es un bien común. ¿Por qué? Porque es cierto que dos niños no pueden ocupar la misma esquina del cajón de arena, pero está el cajón de arena, y seguramente ese cajón de arena no lo tienen en su casa. No. Entonces está ahí para todos. Claro, tendrá que ser según un orden, porque si no la destrucción. Es que por eso no es común, porque no se puede tener en comunidad. Sí, pero tiene que ver con un nosotros también, porque sí, hay un nosotros, sin duda. De alguna manera, claro. Pero quizás sería más preciso decir que es un bien público, porque, de nuevo, no podemos participar, o sea, un cierto número de personas no puede tenerlo al mismo tiempo. En cambio, el triunfo de un equipo de fútbol o la perfección que alcanza una orquesta cuando toca bien una pieza es de todo. O sea, si una orquesta toca una pieza bien, dicen, la tocamos bien, y nadie sale perdiendo porque haya más gente participando de eso. Entonces, uno puede decir, una característica del bien común es precisamente de que se puede participar de él de manera completa y simultánea sin que haya pérdida, precisamente porque haya más que participen en ello. En ese sentido, quizá el más clásico es la amistad. O sea, la amistad solo surge si hay un grupo de amigos. Y la amistad no es algo que yo me lleve para la casa, por así decirlo, como, o que yo use. Como, y esto es lo último que digo. Sí. Pero también uno piensa, por ejemplo, en alguna expresión de Wojtyła o Juan Pablo II, cuando dice: basta que solo una persona en la comunidad, una sola, esté sufriendo para que el bien común no esté completo. Entonces, ¿qué quiere decir? Algo indica que el bien común es un bien que corresponde a nosotros, digamos, pero que revierte sobre cada uno en forma particular. Sí, no la frase habría que ver dónde lo dice, pero claro, como el bien de las partes es un elemento del bien común, claro, si el bien de una parte se ve dañado, se ve dañada la comunidad completa. Pero la comunidad, uno podría decir, no, el fin de la comunidad no es simplemente el bien de las partes. Perdonen que vuelva al fútbol, yo no soy futbolero, pero me sirve mucho para pensar estos temas. Pero claro, el equipo de fútbol no existe para que los jugadores hagan ejercicio y tengan buena salud, sino que es precisamente al revés. Los jugadores hacen ejercicio y cuidan su salud para que el equipo gane. Claro, si un jugador está enfermo, el equipo se ve dañado. Entonces uno puede decir, claro, el equipo entero sufre si un jugador no está jugando, se quebró, lo que fuera, pero el equipo es para el juego, no es para los jugadores. Lo cual incluso hoy día, y esto lo decía Joaquín García Huidobro respecto precisamente de la degradación del fútbol, cuando el jugador se considera a sí mismo primeramente jugador y después el equipo, y se va cambiando de equipo según le convenga, uno dice, ahí también se ve como se perdió la comunidad del equipo. El jugador se está sirviendo del equipo para sus fines particulares, que son distintos al juego del fútbol, son su prestigio, lo que fuera. Entonces, de nuevo, si es la característica del bien común, es un bien del cual todos los miembros de esa comunidad pueden participar de manera completa. No todos aportan de la misma manera, pero sí todos participan de la misma manera. Y hay que ver de nuevo cuál es el bien de cada comunidad específicamente. Y en el caso de las comunidades políticas, a mi modo de verlo, se hace muy difícil definirlo, mientras que en otras es muy fácil. ¿Había otra pregunta? No hay bien común, hay mal común. Por definición, hay mal común en la perspectiva del bien común. No sé si no hay bien común, yo diría más bien que es difícil, pero no sé si no lo haya. Bien, la última pregunta. Gracias. La pregunta que yo quiero hacer es bien sencilla. Desde la perspectiva filosófica, jurídica, valores como la justicia, libertad, seguridad, paz, apuntan todos al bien común. Sí, diríamos que sí. Ahora bien, en términos prácticos, bien concretos, la ley es la que determina el bien y el mal. En términos concretos, objetivos, ¿cierto?
Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto la idea de bien común no constituye en cierta forma, de la perspectiva jurídica, filosófica jurídica, una falacia en cuanto que quienes crean la ley se apoyan en principios filosóficos, principios subjetivos, que objetivan a través de la ley y se vierte hacia la comunidad? ¿Cómo encaja el individuo entonces en un sistema que hasta cierto punto tiene mucho sesgo en la visión fenomenológica? ¿Hasta qué punto no constituye una falacia y, no sé, no es una entelequia, pero una idea poco real, la idea de bien común? Cuando no todos somos partícipes, no todos podemos ser partícipes de aquellos valores que sustentan a nuestra sociedad. O sea, podemos ser partícipes a través de la votación, qué sé yo, de diversas formas, pero más allá, ¿quién soy yo para decir esto está bien, esto está mal? ¿Quién soy yo para decir están mintiendo de una forma descarada, por ejemplo? ¿Me debo quedar callado? Simplemente eso. No sé si puedo responder bien a esa pregunta, pero la ley siempre va a hacer distinción entre lo bueno y lo malo. O sea, y eso uno lo puede considerar una pura imposición o lo puede considerar algo que aporta, digamos. Pero si la ley dice que robar está mal, que uno no puede entrar a la casa del vecino a apoderarse de su equipo de música o lo que fuera, digamos, uno dice, bueno, eso no es una falacia, ¿o sí? No sé, digo, es una pregunta que también hago. Entonces la ley siempre va a hacer eso. Lo contrario, la alternativa me parece es que no haya ley. Ahora, ¿a qué es lo que apunta la ley? Bueno, uno puede decir, de nuevo, si uno se vuelve a comunidades más pequeñas, la ley presente apunta a salvaguardar ciertos bienes, tal como, perdonen que vuelva a esto, pero las reglas del fútbol apuntan a que el triunfo de un equipo sea jugando fútbol y no haciendo actuaciones de teatro. Entonces, por eso penaliza al jugador que se echa al suelo sin que lo hayan tocado. Y uno puede decir, ¿y quién soy yo para decir que la regla del fútbol tenga que hacer eso? Bueno, la naturaleza misma del fútbol exige que el partido se gane jugando fútbol y no haciendo teatro. Y por eso está muy bien que se penalice al jugador que hace teatro. El jugador podría decir, pero estoy en mi derecho a hacer teatro. Sí, pero eso no es fútbol, es teatro. En todo caso, nuevamente, hay que pensar eso, ¿para qué existe la ley? Por una parte sí, la ley salvaguarda ciertos bienes, pero también hay que pensar para qué se salvaguardan esos bienes. Y en el fondo es para lograr, uno podría decir, aunque en nuestra sociedad quizás no se da así, pero es para lograr algo. Efectivamente, nuestra sociedad no tiene idea de bien común, más bien se define a sí misma pluralista, en el sentido de que cada persona puede desarrollar su propio proyecto de vida. Uno podría pensar lo absurdo que sería que en una orquesta cada músico desarrollara su propio proyecto musical. No hay orquesta. Pero claro, eso hace, perdón si me estoy pasando, pero eso hace que efectivamente, claro, en nuestra sociedad como no hay un bien común tenemos ese problema, que igual hay que vivir juntos. Yo creo que, así, es un comentario muy contingente, pero no lo estamos logrando. Y el presidente, porque no estamos de acuerdo respecto de qué es lo que es bueno y cómo hay que buscarlo. Pero es que, claro, uno dice, la sociedad puede aguantar mucho tiempo, pero en algún momento, si no estamos de acuerdo en eso, bueno, se va a producir un quiebre, como se produce un quiebre en otras comunidades, en universidades, colegios, equipos de fútbol, que si no estamos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer juntos, bueno, nos separamos. El problema es que en una comunidad nacional no es factible eso. No sé si en algo contesté la pregunta, pero... Sí, bastante. Ahora, simplemente un sí. detalle que cuando la idea de bien común, desde la perspectiva jurídica, se mete en la subjetividad del individuo. ¿Sí? Y no estoy hilando fino, en la realidad de las cosas. Cuando te empieza a decir esto tú puedes hacer o no puedes hacer, o esto tú no lo puedes decir. Sí, entonces ahí ya es, más o menos voy por ahí. Y la idea de hasta qué punto constituye una falacia la idea de bien común, cuando en términos prácticos, concretos, reales, el individuo ya no puede realmente fluir y conforme, digamos, a una moral, no sé. Sí, pero cualquier sistema legislativo creo que va a hacer eso, digamos, aunque sea un sistema que no
que no formule ningún tipo de idea del bien común va a poner límite a lo que uno puede hacer. Nunca tanto como ahora. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico.